Vamos a hablar un poquito de la guerra interna. En el caso de ustedes, yo siento que este tema lo hablan sus abuelitos, no sus papás. La guerra interna lo hablan sus abuelitos, no sus papás. Sus papás no lo vivieron. Sus papás sí siento que están entre la edad de 40, 45, 30 y algo, o muchos 50. ¿Verdad que sí? Muchos 50. Sus papás tendrán como 50 y mucho. Pero papás jóvenes entre 35, 36, 37, 38, 40. Pero mucho, o un papá algo más grande de 50, ¿quién? Es que están jóvenes. Usted es su papá. No, es que están muy jóvenes. Entonces, acá no sé qué les han contado sus papás de la guerra interna, porque bueno, sus papás no, sus abuelitos. En mi caso es mi papá. Mi caso es mi papá. Él habla de él tiene tres anécdotas de esta. Una es con la guerrilla, una es del ejército y uno es sobre el cuidado yo soy de Santiago, Zacatepec, es originaria de allá. Y él tiene tres anécdotas que él no se le olvida. Una es de que a él lo agarraron y se lo llevaron por la guerrilla. Él tenía que ser parte de la guerrilla. Esa fue una, pero es como él dice, el destino eh, no es estar ahí, así que lo liberaron y se vino normal. Segundo, el ejército le dijo que tenía que prestar sus servicios. Mi papá fue militar, entonces a él le volvieron a decir que él tenía que ir a prestar sus servicios otra vez y a él se lo llevaron, pero él solo se fue un mes, pero él ya estaba casado con mi mamá, ya con dos hijos. Y la última ya es como pueblo defender y cuidar el pueblo por la guerrilla. Pero allá decía él que Santiago Zacatepec fue menos la ola de violencia en guerrilla. Acá en Chimaltenango sí fue más. Aquí sí fue más. Entonces es diferente. ¿Han escuchado algo de sus abuelitos? En su caso, sus abuelitos, porque no son papás. ¿Se han escuchado algo que sus abuelitos haya quedado marcado para siempre en su vida? ¿O no fue tanto? ¿O fue más el terremoto o la guerrilla? Porque son dos eventos totalmente diferentes. ¿Cuál de los dos marcó más? En unos guerrilla, otros terremoto, guerrilla. En el caso, así como en el caso suyo, ¿usted siempre ha sido de Comalapa? ¿Siempre fue muy afectado o normal? No ha preguntado, nunca han conversado sobre eso, porque eso es algo de nuestro pasado y hay que verlo. Y es muy fuerte verlo. Hay videos todavía no censurados de esto, pero es muy fuerte verlo. Uno tiene que tener mucho valor y no como que no tener corazón de pollito, porque si no, usted es un mar de llanto, porque es muy fuerte. Es mucha violencia, es violación, asesinato, muchas cosas que pasan y da un poquito de pena, pues, porque no es pero si uno es muy sensible, no aguanta. Pero esto sí pasó y algo que acá por eso es muy recordado, es la firma de la paz que fue en el 97. ¿Quién presidente firmó la firma de la paz? Eso nunca va a ser olvidado, jamás. Pase lo que pase, es algo bien importante. ¿Quién firmó la firma de la paz? ¿Quién presidente fue el que inició la firma de la paz? Porque duraron 30 años. ¿Quién firmó? No se recuerdan. El presidente. Nada. ¿Qué presidente sí se acuerdan, pues? ¿Qué presidente se acuerdan antes de ahorita? El anterior a este, ¿quién era? Nada. Ajá, Jimmy Morales. Después de Jimmy, Yamatei, Jimmy Morales. ¿El papá de Álvaro Colón? No. 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 Para nada. El que firmó la paz fue Álvaro Arzú. Álvaro Arzú, el que ya falleció. Álvaro Arzú ya falleció. Él ya falleció.
Pero acá este presidente va a ser siempre, siempre recordado porque él logró firmar y no fue fácil, porque fue una guerra muy fuerte, porque la guerrilla peleaba los derechos mayas y obviamente el ejército peleaba no a favor de los mayas. Entonces era muy difícil porque se entendía muy bien que la guerrilla quería igualdad, mientras que el ejército no le convenía la igualdad. Y ahí empezó como que, por eso es que duró 30 años esta guerra. Y es entre, digamos, entre nosotros, no es de que otro país nos haya agarrado, nada, fue entre nosotros, es algo interno. Pero acá recuerden de que si yo les pregunto, si yo les escribo, que escriban quién es el presidente que firmó la paz, Álvaro Obregón. Ya falleció, pero es muy recordado. Cuando estaba vivo todavía, él tenía muchas visitas de otros presidentes, por lo mismo que cómo hizo para firmar eso. Es que es bien bonito, es muy interesante. Ya no está, pero primero Dios, ya no va a haber otra guerra así porque retrocedemos bastante y es muy feo, bastante feo. Acá, esta es una historia acá de Chimaltenango que yo no lo sabía. Esto sí yo no lo sabía. En Zaragoza dice, un pueblo de Chimaltenango, 1993, un vecino fue sancionado con la expulsión de la comunidad indígena al apropiarse de aguas el que tenía derecho. El juez previno a los indígenas contra la expulsión y amenaza con encarcelar a los dirigentes. La comunidad en su totalidad le pidió al juez entrar a la cárcel para hacer la expulsión de decisión de todos. El juez consultó a la Corte Suprema de Justicia y este le recomendó buscar acuerdos con los indígenas en vez de aplicar código penal, sobre todo un área de conflicto armado. El juez dialogó con la comunidad y consiguió que la población aceptara que quedara el infractor si el juez aceptaba la expulsión, si la falta se repetía. Acá se habla de algo importante. Este hecho obliga a pensar que estamos entre dos culturas. Una basada en normas escritas, que son las leyes, y la otra es la costumbre de un pueblo maya. ¿Se recuerdan que en el bimestre pasado les comenté sobre el derecho constitucionario? Es esto. Son, de verdad, son costumbres mayas. Acá, y por eso es que esta es una historia, 1993 se fueron expulsados algunos, ¿por qué? Por apropiarse de agua. Es decir, un río yo me apropio, no es mío, pero como a mí me queda cerca de donde estoy, yo me lo apropio. No puede ser. Ríos para todos. Y eso es lo que acá dice, de que ellos querían encarcelar, para no encarcelar a estas personas, se aplicó pueblo maya, es decir, costumbre maya. ¿Qué es lo que hicieron? Expulsarlo. Así nada más, sí se aplica el acuerdo maya siempre y cuando no haya violencia, se recuerdan, siempre tengan esto. Derecho constitucionario no aplica violencia, es hacer lo justo. Es lo que ya vimos en las fotos pasadas, de darles un castigo, de expulsarlos, raparlos, pero no matarlos. No, simplemente es un castigo maya, nada más, para no ser como volver al conflicto armado, sino que es llevarlo por la paz. Eso es lo que hacen ellos. Y esto sí yo no esta historia sí no lo sabía hasta ahora. Vamos al siguiente, Estado. ¿Qué es el Estado? Aquí hay varias definiciones, un montón de definiciones. Yo les puse las 7 definiciones. Ustedes, ¿qué es el Estado? Es un grupo humano asentado sobre una extensión territorial. El Estado es una sociedad jurídica, política organizada. El Estado es una comunidad organizada, una unidad jerárquica. El Estado nace por las clases sociales y la propiedad privada. Hay 7 definiciones para qué es un Estado. Este prácticamente es como regresar al curso de economía. Porque en economía vieron el Estado. ¿Se recuerdan del Estado? Un poquito, nada. ¿Se recuerdan de esto? Peor. Teología contractualista, sociológica, marxista. ¿Esto lo vieron en economía o teoría económica? Estas teorías del Estado. Ninguna.
Dios mío, bueno, vamos a ver. Vamos a la teológica. Eso es lo espiritual, pues, por ejemplo, ¿de dónde vienen? ¿Qué decimos nosotros? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De quién fueron creados? Y nosotros hablamos de esto, ¿sí o no? Pues venimos, pues somos imágenes y semejanzas de Dios y todo eso, ¿sí o no? A eso se refiere también en la parte del Estado. Dice, la corriente filosófica siempre dice que es de carácter espiritual, es una teoría de tipo religioso. Y la teoría del origen del Estado también se da que es algo espiritual que se creó. A eso es lo que dice acá. Por eso es que habla de teoría teológica, es espiritual también. Lo ven así. Lo ven así, por eso es de que yo les puse esta y esta. Lo mismo es, solo que en diferentes palabras. Es la voluntad de Dios, por ejemplo. Cuando fallece alguien, ¿qué es lo que decimos? Dios lo permitió, ¿sí o no? Es porque nuestra espiritualidad sale. Mucha violencia y estaba ahí, pero él no tenía nada que ver, Dios lo permitió. Me doy a entender esta parte, que siempre nosotros tenemos esta teoría del espiritualista o teológica. No sé si alguien ha estudiado teología. Prácticamente es estudiar la Biblia, partes y estar más enfocados en esta teología, ¿no? Nadie. Ya no les da tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiempo? Esta sociología que ustedes llevaron el curso de sociología en cuarto, ese sí lo llevaron. ¿Qué es sociología? Prácticamente ver las etapas de las personas. Por ejemplo, habrá huelga ahorita. Yo creo que los 48 cantones vuelve a tener huelga porque los diputados no se han bajado el sueldo, no está estipulado. Entonces, 48 cantones, Totonicapán dijo, no ingresa ninguna bebida energizante ni carbonatada. Todas las empresas grandes tienen prohibido entrar a los 48 cantones hasta que los diputados se bajen de sueldo. Media vez se levantan ellos, se levantan varios, pero es el movimiento maya más grande en Guatemala. Media vez se levantan ellos, hay un cambio. Es que son 48 cantones que se levantan. Y solo es un departamento el que se mueve. Imagínense que se nos moviéramos todo cambiaría, pero uno no lo hace. ¿Por qué? Por el trabajo. Es que si no me despide, y sí es cierto, algunos trabajos si le dice, si usted se va, lo despido. Si usted falta, quédese así. Por ejemplo, que usted diga, yo voy a ir a apoyar igualdad. A usted le van a decir o cumple o renuncia. ¿Y usted qué va a hacer? Va a cumplir con su trabajo porque tiene necesidad. ¿Me voy a entender? Entonces, muchos, algunos están como atados, mientras que ellos sí de verdad que es de admirar. No sé si han visto cuando hay noticias que ustedes no miran nada. Cuando hay noticias, incluso ellos se ve que ellos llevan su comidita, porque literalmente llevan sus trastecitos y están comiendo ellos ahí. Llevan su loncherita a ellos y ahí comen y ellos, ¿por qué? Para tener igualdad. Eso es lo que tiene acá. Ellos son los que mueven, pero los 48 cantones de verdad mueve Guatemala. No sé si se han dado cuenta, pero media vez hay movimiento maya, ellos son los que mueven. Ya de ahí nosotros nos involucramos. Yo de vez en cuando me he involucrado, la verdad, no siempre, no siempre me he involucrado. Pocas veces me he involucrado. Yo creo que ya les conté de que mi mamá se involucra en lo que no debe, pero es parte de. ¿Por qué? Porque está en una organización de sindicatos ella, y si no va, la sacan de donde está. Entonces es parte de. Igual nosotros a veces. Yo pocas veces he participado, pero sí lo he hecho. Por ejemplo, para el despido de Otto Pérez Molina y de Rosana Valdete, sí participamos. Nosotros sí, pero no sé si se recordarán que eso fue una protesta bien pacífica, que fue en Guate, solo era entre sábado y domingo. Fue bien pacífico y sí lo logramos, pero eso sí que de vez en cuando que uno va. Ahí sí nosotros sí fuimos. De ahí los demás nosotros no hemos podido ir. Es que quiere ganas. Por si usted quiere ir, piénselo bien, porque yo sé que por su trabajo algunos no pueden, pero esa es la historia. Porque ¿por qué Otto Pérez Molina está en la cárcel y Rosana Valdez? ¿Y por qué están ellos en la cárcel? Que son presidente y vicepresidente. ¿Por qué ellos están en la cárcel? No saben la corrupción que hizo. Sí, lavado de dinero. Ahí sí tengan mucho cuidado, no se pasen de listos. O como dijo el presidente Alfonso Portillo, yo robé pero poquito.
Todos lo hacen, todos, lamentablemente todos lo hacen, pero él ayudó mucho al campesino. Por eso es que es muy recordado Alfonso Portillo. De veras que ayudó bastante al campesino y al agricultor y no dejó que la canasta básica subiera. Y pues, son 4 años que mantuvo la canasta básica a un precio bien bajo. Por eso es que es muy recordado, a pesar de la corrupción que también hizo. Pero él dijo, ahí busquen videos, pero ahí todavía está. Yo robé, pero poquito. Pero sí robé. O sea, fue legal, pero sí, pero es muy recordado. Y el otro, por ser corrupto, igual. Vamos al otro. Teoría histórica, es clases sociales. Regresemos a economía. ¿Se recuerdan de la etapa feudal? Etapa feudal en economía, en donde hay clases sociales. La alta, ¿quién es? Reyes. Luego van sacerdotes. Luego va, y así sucesivamente. ¿Quiénes son los últimos que quedan? En la pirámide, los esclavos, campesinos. Pero ahí, si usted sabe leer, es porque usted está hasta arriba. Si no, no. ¿Quién sabía leer? Solo eran reyes y sacerdotes en ese entonces. Yo soy católica, soy muy católica, pero yo también sé las fallas que tiene la Iglesia Católica. Yo también sé. Entre uno más estudia, más se da cuenta. De veras se los juro. Y más adelante se van a dar cuenta. Entre más estudien, se van a dar cuenta que a veces también hay cosas que a uno no le parecen a la religión, pero es parte de. Y no solo está la Iglesia Católica, están todas las iglesias. Porque al final todas se unen. ¿Y qué nos dicen las iglesias? Sean sumisos, tranquilos, sean esto. ¿Sí o no? ¿O no nos inculca eso la iglesia? Y nosotros decimos que sí. Entonces la iglesia a veces ahí son parte de alguna clase social también, aunque no nos guste. Pero es muy, muy difícil hablar de eso. Por eso es que dicen, no hay que hablar de religión, ni fútbol, ni política. No hablemos de eso y nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque si no hay un enfrentamiento. Contractualista. Aquí afirma que el Estado surge libre de acuerdo entre los hombres. Es un hecho natural espontáneo de la naturaleza. Aquí, ¿todos somos libres? Sí. Yo vi un video que a mí me gustó, pero me gustó de la parte muy personal de lo que a mí me pasó, de lo que yo les conté. A mí me mandaron un video y me dijeron, no se sienta mal porque es parte de, y yo le enseñé a mi esposo y le dije, ¿usted qué piensa? Y me dice, sí, es muy bueno. Miren, cuando hagan algo malo, eh, y si una persona hace algo malo y algún día van a tener hijos, edúquenlos bien. Ustedes no pueden cambiar las leyes. Ustedes, eso no se debe hacer. Aquí el reglamento es, ¿pueden usar teléfono, sí o no? Sí. Pero en clases usted lo guarda. Sí, usted en clase lo guarda, a menos a que yo le diga, saque su dispositivo y utilícelo, vamos a utilizar esto. Entonces sí, usted lo saca y lo hace. Pero cambiar leyes no se puede. Y eso pasa ahora con los papás. De que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo les quito un teléfono, su papá me dice, ¿por qué le quito teléfono? Porque dice en el reglamento que no teléfono, pero no estoy de acuerdo. Me estoy dando a entender de que el papá quiere cambiar leyes. Tengan mucho cuidado en ese sentido, porque eso fue lo que a mí me pasó. Se dice en el reglamento que teléfono no, y si sí, bajo responsabilidad, pero aún así a mí me dicen que yo soy culpable. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el papá le está dando a entender al hijo que puede cambiar leyes y eso no es así. No se cambia leyes, eso sí no. Entonces, tengan mucho cuidado. Media vez son leyes, reglamentos, manténgase al margen en ese sentido. No rompa, porque si no, es como decirle a Beverly, usted puede llegar como quiera a su trabajo. No, si quiere llegar en tacones, llega. Pues obviamente no. Rompe una regla que no se puede. Tengan mucho cuidado en ese sentido. Me voy a entender, no rompan reglas. Usted es libre siempre y cuando sea responsable. ¿Me doy a entender? Y por último, que ustedes ya saben muy bien, elementos del territorio, que lo saben muy bien, solo vamos a repasar. El territorio es cielo, tierra y ¿qué más? Cielo, tierra y mar. Solo que en el mar y el cielo no hay una línea como el terrestre que dice para dónde va. En cambio, el mar simplemente es una línea imaginaria que dice agua internacional o aguas guatemaltecas, nada más. Igual que el cielo, no hay una línea donde dice aquí topa, no. Simplemente se ve y se dice que es
ya de México o de otro lugar, nada más. Población somos nosotros. ¿Cuántos hay acá? Más de 18 millones, si no estoy mal. Ya crecimos bastante. Poder, ¿quién es el que está en el poder ahorita? ¿Cómo se llama el presidente? No se acuerda el presidente. Hoy sí, el presidente de hoy, Arévalo, pero su nombre es Saber. Ahora, lo que menos sabe el vicepresidente, ¿cómo se llama? Menos. Ni siquiera lo conocen, ¿verdad? Porque no lo vemos. Está muy siendo criticado el presidente, pero ahí sí que, ¿qué podemos hacer? No más que hacer bien nuestro trabajo. El siguiente, soberanía. El poder que se da y el orden jurídico, que las normas positivas que hay en Guatemala, nada más. Y hasta acá nuestro examen. Este sí viene algo cargadito, un poquito, hasta acá.